Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cómo buscar las cosas de arriba en medio de tantos llamados que nos tiran para abajo? Mucha gente vive desanimada, abatida, con la mirada en el suelo, sin poder ver más allá. Jesucristo resucitado nos hace levantar la cabeza, nos hace hombres y mujeres nuevos, capaces de transitar por la vida viviendo ya hoy la alegría del cielo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana que la Iglesia nos propone siempre con sus lecturas, con nuestro camino de fe. Semana 23ª del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor,
que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. El Señor es bueno con todos. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es bueno con todos. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. El Señor es bueno con todos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten, proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense
y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos la bienaventuranza según San Lucas, una reescripción. Ciertamente que Lucas, recordemos que es el tercer evangelista. Primero se escribe justamente Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas. Después está, primero es Marcos, pero el original después es Mateo y ahora es Lucas. Lucas vuelve a releer lo que encontramos aquí en San Mateo. Y él insiste, por ejemplo, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Quiénes son los pobres, queridos amigos? Y creo que todos ya sabemos, esta vez mañana mindu uñas, enduya, guapuya, calcula. El anahuín, el que tiene el corazón abierto a Dios. Ubeago la pobre, el que no se considera autosuficiente, el que no dice, se ave la mandá, se ave la arecoa, se haya pota la se haya posee, etcétera, etcétera. Sino que aquí el pobre es aquel que lucha, que se empeña por escuchar, conocer lo que el Señor le ofrece, el reino de Dios y caminar según estos preceptos y mandamientos de Dios a pesar de su pobreza, a pesar de su limitación, quiere decir. El problema es que muchas veces y consideramos en los bienes materiales, en las cosas superficiales, como si fuesen estos los elementos que nos dan vida o que nos dan vida eterna. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque ustedes serán saciados. Hambre, queridos hermanos, pero es el hambre de la justicia, el hambre de luchar, de mirar, de saber, ¿por qué estamos en esta situación? Eso es casi como decir tener sentido crítico dentro de una sociedad. Hoy en día creo que nosotros hemos perdido bastante, queridos hermanos, este sentido crítico. Daya calcula veima, daña maña veima, todo parece que está bien. O sea, daya y pruveima lleva peñandere cobe, peñandere camí, para decir, ya llana con ambas iba ella. Daya pues se veima, ya se parece que todo nos va bien así. Parece que esta es la mejor manera de enriquecernos ilícitamente. Y entonces vamos aceptando, como que hace parte de la vida del hombre, ¿verdad? Y eso no hace parte, sino que es el enemigo justamente de la construcción del reino de Dios. Y después dice, ustedes también, los que ahora lloran porque reirán. El llorar, queridos amigos, no es porque vamos a estar aquí llorando todo el día, etc. O también pensando que la bienaventuranza en el futuro. No. Queridos amigos, el llorar significa que el hombre, que nosotros tenemos un corazón sensible. Felices los que son sensibles, porque en la medida en que somos sensibles, después vamos, el famoso Texacuá, PA, vas a ser capaz de ser solidario, vas a ser capaz de ayudar a tu hermano que necesita, vas a ser capaz de dar pasos importantes dentro de tu sociedad y dentro de tu comunidad, porque te volvés sensible. Eso quiere decir el que llora. Y solamente aquel que tiene un corazón que se siente tocado, es vulnerable ante las situaciones de injusticia, ante las situaciones que estamos viviendo, de una pobreza de humanidad, de una pobreza de encuentro con Dios, de todo lo que significa entonces, queridos hermanos, el no vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y por último, queridos amigos, dice justamente, felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes. Y bueno,
Esta es consecuencia, pero lógica, porque el que está en la corrupción, el que está en las cosas ilícitas y el que más todavía tiene un cierto poder, porque siempre el mal quiere más y más y más y va tomando fuerza, ¿verdad? Queridos hermanos, ahí van a comenzar la lucha contra el bien, porque lleva un bareteo ahí y te van a venir encima. Así que vamos a pedir al Señor esta gracia de poder luchar, de no tener miedo, de decir la verdad y de construir principalmente con objetivos claros el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se sientan felices porque el Señor les ha dado la misión de llevar la alegría del Evangelio a los demás, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen de engañar a la gente y actúen con coherencia, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos, para que pongan la confianza en el amor misericordioso de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo.
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, de tus manos, enséñame a
Dios.